Buenos días, hermanos, buenas tardes, buenas noches a la hora que vayan a ver este mensaje. Les mando un saludo y bendiciones a todos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Por causas técnicas no hemos estado transmitiendo en Facebook, pero confiando en el Señor, en que todo está bien en sus hogares y con la bendición de Dios vamos a exponer su palabra, su bendita palabra, a cada uno de nosotros y que podamos aprender y a aplicar en nuestra vida. Y quiero, primeramente, mandarles un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo para ustedes y que esto sea de bendición y que esto que está pasando lo veamos con la mejor manera para crecer espiritualmente, para no tener distractores, como cuando nosotros nos ponemos a orar y cerramos nuestros ojos y para no tener ninguna distracción y te ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento dirigida a Dios, dirigida al Padre. Han sido días de reflexión, de pensar, de buscar, de meditar, de entender muchas cosas también que se encuentran en la palabra y que ahorita el Señor las aterriza en nuestra vida. En lo personal, ha habido tiempos maravillosos con mi familia, ha habido tiempos de bendición y también ha habido tiempos de pelea y conflicto, ¿verdad? ¿Por qué no decir? No todo es color de rosa en mi casa y yo creo que en la tuya, sí. No, yo creo que tampoco, ¿verdad? Pero bueno, reciban un saludo de parte de mis hijos y de mi esposa. Las cosas están bien, vamos bien, confiando en el Señor. Nuestra esperanza está en Dios, no está puesta en los noticieros, ni en las noticias, ni en todo lo que dicen. Cuando el Señor quiera que salgamos, vamos a salir, ¿verdad? Como en aquella plaga la última plaga en Egipto de los primogénitos, donde Faraón tenía el corazón totalmente endurecido, ya había pasado por 9 plagas de piojos, langostas, sangre, úlceras, ranas, oscuridad. Entonces ya había pasado todas esas plagas y le faltaba la más fuerte de parte de Dios. Y ahí vemos en el Éxodo, ¿verdad? Que Dios manda a guardar a todo el pueblo. No estoy diciendo que porque hay mucha aplicación de todo eso ahora para nosotros, para lo que estamos pasando, ¿verdad? Mucha gente pone la aplicación de cuando Jehová le dice a Moisés que se guarden en su casa y que pongan en el tindel, en el marco de su puerta, la sangre del cordero y va a pasar la muerte, ¿verdad? Y no va a matar a ninguna persona de los hebreos, solamente a los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Si recordamos en ese entonces, Jehová es bien específico y dice, va a morir todo primogénito de los egipcios, hasta del que está detrás del molino, ¿verdad? Yo pienso que ese era uno de los trabajos de los egipcios, denigrante, ¿verdad? No denigrante, pero más humilde, porque una de las tareas más pesadas es la que hacían los hebreos, ¿verdad? Recordamos cuando Faraón se da cuenta de que los hebreos son en número, son superiores a los egipcios y les hace la carga y un trabajo que les aligeraba ahí a los hebreos era que los egipcios les daban la paja para coser el ladrillo y una de las cosas que determina este faraón es que ya no les vamos a dar la paja, ahora ustedes van a ir por ella. Me imagino que era un trabajo muy pesado. Quiero decirte que yo por ahí, yo creo aproximadamente unos 20 años o unos 21 años, eh, tuve la oportunidad de ir a Guadalajara con mi mamá por unos conflictos familiares y fui con mi mamá y fuimos y nos quedamos en la casa de algunos tíos, en la casa
de mi tío Miguel, nos quedamos en la casa de mi tía Rita, y en la casa de mi tío Miguel, en la casa de los dos, todo es genial, ¿verdad? De mis dos tíos. Pero cuando llegamos a la casa de mi tía Rita, allá en Monterrey, el trabajo de mi tío Pepe, allá, esposo de mi tía Rita, es un trabajo de ladrillero, de ladrillos. Y me tocó, estábamos ahí en la casa de mi tía, por así decirlo, de arrimado, y cuando estábamos ahí, nos tocó, a mí me tocó, pues, trabajar de ladrillero para darle dinero a mi mamá, para, para aportar a la casa algo. Y yo creo que ha sido uno de los trabajos más pesados que he pasado en mi vida, el de ser ladrillero, ¿verdad? Ir con una carretilla con menos de media vida a un lugar ahí por el barro, y vas con la carretilla y luego tienes que llegar a ese lugar, tienes que agacharte y agarrar el barro y echarlo a la carretilla y llevarlo y mezclarlo con otras cosas y luego pues trabajarlo y luego tienes que prensarlo, aún recuerdo todos esos procedimientos y cuando llegó el tiempo de cantear el ladrillo, ¿verdad? Pues levantarlo y limpiarlo, uff, recuerdo que fueron días difíciles porque no era mucho el cansancio y no había dinero hasta que se vendieran los ladrillos y, y estaba difícil y cuando leo esa parte en el Éxodo recuerdo eso y me acuerdo del tiempo que estuve trabajando de ladrillero y yo pienso que estaba muy difícil para los hebreos estar haciendo ladrillos sin la ayuda del egipcio en cuanto a la paja, ¿verdad? Pero déjame, me remonto para no salirme tanto. Y la gente piensa, y he visto muchos cristianos aplicando estos textos, ¿verdad? De cuando Dios le dice al pueblo que se guarde a los hebreos y que se guarde porque va a pasar el ángel y va a matar a todo primogénito. Si tienes la oportunidad de leerlo ahí en el Éxodo, si no me equivoco, es en el capítulo 10 u 11, no recuerdo. Pero lo que sí me parece que está fuera es porque ahí Dios le está diciendo a su pueblo, al pueblo que él ha adquirido. Ahora todo esto es para todo el mundo, ¿verdad? Que nos quedemos en casa. Y aquí es donde empieza lo interesante y lo oportuno. ¿Para quién? ¿Qué tanto valoras tu vida? ¿Y qué tanto valoras la vida de los que amas, de los que quieres? ¿Verdad? Ahora tú puedes pensar como yo pienso. Yo me estoy cuidando para cuidar a mi familia, para cuidar a mis padres. Me limito a ir a visitarlos. Y me limito también en salir para no contagiar a mi familia aquí en la casa, pero también me estoy cuidando porque siento y creo que se viene el trabajo de la evangelización familiar, vecinal y laboral pienso que viene un trabajo fuerte para nosotros como iglesia, ¿verdad? No me incluyo nada más como pastor, como líder, como iglesia. Entonces hay que estar preparados y tener las antenitas, ¿verdad?, bien puestas porque se viene la chamba, se viene la pregunta, ¿verdad? Y quiero compartirte de Mateo 24. Mucha gente está compartiendo de Mateo 24. Si a lo mejor tú en tu casa has tenido la oportunidad de leer porque has visto algún mensaje, has visto alguna palabra. Y Mateo 24 es cuando Jesús empieza a decir de los rumores de guerra, de todo lo que va a pasar antes del fin. Y quiero leerte esta porción de la palabra. Vamos ahí a la Biblia. Si tienes tu Biblia ahí en tu casa, Mateo 24, y me sigues con tu vista, ponle pause ahí ahorita y luego agarras tu Biblia y luego le sigues. Dice Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
y el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin? Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿sí? Quiero hacer énfasis primero en la pregunta de Mateo 24:3, que dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Pero déjame remonto al versículo 2. Y Jesús primero les hace una pregunta a ellos y les dice, ¿veis todo esto? Es una pregunta casual de parte de Jesús para sus discípulos. Y les dice, ¿veis todo esto? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, ¿veis todo esto? Cuando Jesús le está diciendo, ¿veis todo esto? Dice el versículo 1, ¿sí? Que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos iban a presumir a Jesús toda la majestuosidad de ese templo, ¿sí? Todo el mármol con el que estaba hecho, todo el oro incrustado que tenía ese templo, todo era hermoso, todo era precioso. Y los discípulos le estaban presumiendo a Jesús. Lo que ellos no sabían es que se aproximaba el momento supremo, mis amados hermanos. Lo que ellos no sabían que la hora crucial en que el amor y el dolor se iban a abrazar. Ya venía el momento del mayor sacrificio que se ha hecho en toda la existencia del mundo. Ya iba a empezar la entrega de amor infinita. Y ellos estaban presumiéndole a Jesús el templo. Pero ellos están un poco confusos porque Jesús les dice en el versículo 2, Jesús les dice en el versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué Jesús les dice esto a los discípulos? Porque ellos ya le acababan de presumir. Sí. Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra en esto. Ese templo va a ser destruido. Este templo, y como sabemos más adelante, ese templo fue destruido por los romanos. No quedó nada. Como Jesús lo profetizó, como Jesús lo dijo, así pasó, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el último sacerdote y Jesús es el último profeta. Y esta es una profecía que Jesús ha hecho. Y Jesús hizo y se cumplió. Pero lo más interesante, mi hermano, es que hay preguntas cruciales en la palabra de Dios y no le ponemos mucha atención. Porque ya sigue el momento donde el creador de la tierra, ¿sí? Encontramos en la palabra que dice que todo fue creado por Él y para Él. Y entonces sigue el momento donde el creador de la tierra, el Rey de Reyes, descenderá a la peor humillación, a un nivel de humillación muy profundo. Jesús está a punto de pasar el momento más cruel y de más desánimo en su vida. Como te dije al principio, se aproxima el momento supremo, la hora crucial en que el amor y el dolor se iban a abrazar, donde la confusión y el desánimo y el deseo iban a estar a la orden del día y latiendo en el corazón y en el pensamiento de los discípulos y de la gente que estaba presenciando la crucifixión de Jesús, de los soldados que habían golpeado a Jesús
y de los fariseos que habían acusado a Jesús y de toda esa gente que estuvo ahí en el juicio de Jesús hablando mentira acerca de Jesús. Entonces, está reservada una cruz más adelante para Él, para Jesús, para morir entre los peores ladrones. Porque morir en la cruz significaba haber sido o ser un peor ladrón, un asesino. Y Jesús iba a encontrar en esa parte, en ese lugar. Entonces, encontramos que Jesús les dice estas palabras a ellos y no se dan cuenta de que Jesús les está hablando de lo que viene en un futuro. Cuando Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedras, porque Jesús le está diciendo literalmente, ustedes no tienen que tener la mirada en las posesiones o en las cosas que están terrenalmente. Esto se va a acabar. Ellos como hombres no la perciben. Ellos son demasiado humanos para entender las palabras espirituales de Jesús. Y déjame te digo, esto es algo que podemos practicar ahora. Porque muchos podemos estar pensando, nos vamos a quedar sin trabajo, vamos a quedar sin dinero, y si no me pagan, y si no hago, es porque tu mente no está alcanzando a percibir las cosas espirituales. Dios está hablando a través del tiempo de una manera especial a esta generación, a este tiempo, a estos creyentes, a la iglesia de la actualidad. Dios está hablando de una manera diferente a como ha hablado antes. Dios siempre ha hablado, pero ahora está hablando de una manera diferente a ti y a mí. Dios nos está pidiendo un compromiso diferente a ti y a mí. Dios está diciendo, ok, la gente no tiene tiempo para congregarse, la gente no tiene tiempo para orar, la gente no tiene tiempo para leer la palabra, la gente no tiene tiempo para memorizar la palabra. Bueno, voy a darles tiempo. Van a tener todo el tiempo que ellos necesitan y requieran. El tiempo que ellos ocupan. Y está pasando ahora. Podemos culpar al gobierno y que le quitan el líquido a las rodillas y que esto y el otro, pero agarra el tiempo de parte de Dios. No hay nada que no proceda de Dios. El tiempo lo ha creado Dios. Por eso les he enseñado algunas veces la mayordomía del tiempo, la buena administración del tiempo. Y si no mal recuerdo, del último domingo que nos reunimos como un mes atrás o 3 semanas, les hablé del texto que dice aprovechar bien los tiempos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y aún no sabíamos de esto. No sabíamos si iba a pasar esto. Pero hablábamos de la mayordomía del tiempo. ¿Sí? Jesús sabía que en pocas horas Él iba a pasar a ser el hombre más angustiado en ese momento. El hombre con mayor sufrimiento interno, por ver que Él va a sufrir, va a morir, ¿sí? Pero los demás no perciben eso. Los demás están metidos en su madriguera, en su mentalidad, ¿verdad? Porque ellos piensan que el maestro va a vivir bastante tiempo, no sabían el tiempo en el que Jesús iba a morir, ¿sí? Entonces, y Jesús quiere que ellos no sufran. Encontramos la negación de Pedro. ¿Por qué Jesús niega a Pedro? Porque Jesús sabía, porque Pedro sabía y conocía que si decía que sí conocía a Jesús, ya no iban a hacer nada más 3 cruces, sino iban a hacer 4, ¿verdad? No nada más iba a haber 3 muertes, iban a ser 4. Entonces, por eso era negación. Pero encontramos a Pedro realmente más adelante exhortando, animando, ayudando, siendo instrumento para Jesucristo, instrumento para Dios, instrumento para el Espíritu Santo, para que la iglesia creciera, y sus mensajes fueron enormes, y la iglesia se añadía gente por los mensajes de Pedro, porque el Espíritu Santo hablaba a través de él, y errores, mi hermano, pero la aplicación ahora es, hay una pregunta casual de parte del Señor Jesucristo que les dice, ¿veis todo esto? Yo te pregunto, ¿ves todo esto que está pasando?
Esto va a pasar. Esto se va a acabar. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Jesús en pocas horas será el hombre más angustiado. Y Él no quiere que ellos sufran. Jesús vamos a continuar, voy a continuar el versículo 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto va a pasar, Jesús, pero todavía no es el fin. Dios nos está dando el tiempo de arrepentirnos. Dios te está dando el tiempo de que hables con tu familia para que tu familia se arrepienta. A nadie se le va a forzar a que haga una oración de labios. No, no, no. Una convicción. Un arrepentimiento genuino. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? ¿A dónde va tu alma? ¿Qué va a pasar cuando mueras? Dije en las anteriores predicaciones, enseñanzas. La gente no le importa ir al cielo. ¿Qué es lo que le importa ahorita a la gente? Su trabajo, sus bienes. ¿Qué es lo que le importa a la gente? La carne asada, el restaurante, el salir a pasear, hasta el ejercitarse. A la gente que no se ejercita, ya quiere ejercitarse y quiere salir al gimnasio y quiere hacer. Y la gente que nunca hacía cosas cotidianas, ahora ya las quiere hacer y se siente aprisionado. Y Dios, Jesús iba a estar mostrando, mi hermano, el verdadero significado de lo que la gente dice o decimos ya, yo voy a amarte hasta la muerte, porque Jesús literalmente lo hizo. Nos amó hasta la muerte. Hasta el último segundo que Él estuvo en la cruz, vivo y a punto de morir, estuvo amando. Lo estuvo haciendo por amor, no por compromiso, por lástima. No, Jesús lo estaba haciendo por amor y lo hizo por amor. El grande amor de Jesús. ¿Sí? Marcos 13:1, voy a irme ahí rápido. Marcos 13:1. La palabra de Dios, encontramos otra explicación a esto que estamos leyendo. Saliendo Jesús del templo, dijo a sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió y le dijo, ¿ves todo esto? Pero le dice uno de los discípulos, ¿ves todo esto? ¿Ves todo esto? Presumiendo y más presumiendo. ¿Ves todo esto? Nadie vamos a llevarnos nada de esta tierra. La pregunta que Jesús nos hace a todos nosotros. ¿Ves todo lo que está pasando? Y aún no hemos o ha sentado cabeza. Jesús nos declara la preocupación del hombre es lo terrenal. El corazón del hombre está lleno de lo terrenal. El hombre que vive de lo espiritual se preocupa por las cosas espirituales, pero el hombre que se alimenta de la carne, de las pasiones, lo único que le interesa es y son las cosas de la carne. Al ser humano le gusta lo hermoso, lo brillosito, ¿verdad? Lo carito, lo fino. Y los discípulos no eran la excepción, mi hermano. Eran humanos. El día de hoy continuamos igual. Nos llama la atención todo eso. Mi hermano, nos aproximamos al momento glorioso de la tierra, pero somos incapaces de percibir la importancia en el tiempo y por las circunstancias en las que estamos viviendo. Pero se acerca el momento más glorioso de la tierra. La segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es el día más glorioso de la tierra. Mi hermano,
Las cosas que están sucediendo van a quedar en el pasado y van a ocurrir más y más a medida que el tiempo acabe y nos aproximemos al fin. También es un mensaje de urgencia, mi hermano. Eso que está pasando es un mensaje de urgencia. La urgencia nace del peligro. La urgencia nace del peligro, pero es también un mensaje de esperanza. Esperanza de un nuevo día y de un mundo nuevo. La esperanza es en Jesucristo. La decisión es tuya y mía. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos presumiendo? ¿Qué se nos está escapando de las manos? Los apóstoles no se dieron cuenta. Y por eso Jesús dice, ¿ves todo esto? Todo esto va a pasar, todo esto se va a acabar. Mi hermano, ¿puedes contemplar la paz y la tranquilidad que tienes ahorita en tu casa? Dale gracias a Dios. Ora por lo que tienes hoy, la paz que tienes hoy, la oportunidad que tienes hoy de leer la palabra, la oportunidad que tienes hoy de compartir la palabra en un mensaje de texto, en un WhatsApp, en un inbox, en lo que tú quieras. Porque quién sabe que sea el día de mañana. ¿Quién sabe que sea el día de mañana? ¿Qué estás contemplando? ¿En qué se te está yendo tu mente? Dios te bendiga, hermano. Y cuídate mucho. Te mando un saludo. Adiós.